casi me lo perdí, pero no entiendo cómo se relaciona el manteo aparente con el manteo real en la red. Intenté ¿Ya? sacarlo como con la forma geométrica o trigonométrica y me daba todos valores distintos, así que creo que tampoco lo estoy entendiendo como muy bien como concepto. Así que si lo puedes explicar, Sí, por favor. mira, quizá lo va a entender, o sea, como ya usted igual de alguna forma lo han repasado y estudiado, el manteo aparente es simplemente cuando uno hace un corte, ¿cierto? Que no es perpendicular al manteo real. O sea, perdón, que no es perpendicular al rumbo. ¿Me entienden eso? Voy a buscar alguna figura. Sí, sí, sí se entiende. ¿Alguien habló? Lo escuché muy bajito. Así es que, No, que se entendía lo que estabas diciendo. ya. Estoy buscando una imagen. A ver si. O lo podemos ver al final también. Y por si hay gente que se tiene que ir y no tiene tanto tiempo ahora, pero Sí, no hay problema. ya, para que lo veamos con calma, porque prefiero que si es que hay gente que tiene clase después, trate de estar en la clase lo más que se pueda. Pero si se me olvida, me hace recuerdo nomás, ¿ya? Porque ya son 10 para las 3. Ya, se ve la pantalla, ¿cierto? No, todavía no. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, sí se ve. Ya, gracias. Siempre uno hace la misma pregunta, pero hay que hacerlo. En esta clase, que es la 5, si no me equivoco, vamos a ver strain, ¿cierto? Y también un poco de indicadores cinemáticos. Ya vamos a tratar de que se vea todo, porque la actividad incluye toda esta clase. Es bien larga en realidad, pero la actividad no tanto, es más bien corta. Simplemente son hartos contenidos. Y entonces lo que queremos ver en esta clase es que reconozcan, ¿cierto? Que puedan distinguir indicadores cinemáticos, ¿ya? Y también comprender un poco, caracterizar y también un poco que se introduzcan a cómo medir deformación o strain, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿ya? Strain, la traducción en español es deformación. Nosotros lo usamos de esta forma indistintivamente. Y lo vamos a decir que es cualquier cambio, ¿cierto?, en la posición de un objeto o en las relaciones geométricas internas que tenga este, ¿ya? Y esta deformación es producto de aplicar esfuerzo, ¿ya? Nosotros aún no vemos qué es esfuerzo, pero en la clase siguiente vamos a ver con detalle qué son los esfuerzos y qué sé yo, cómo se relacionan con la deformación. Pero esta ocasión quisimos ver esto primero porque al final lo que uno ve en terreno es el resultado de la acción de los esfuerzos. Y el resultado es el strain, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Explicar un poco strain primero antes que esfuerzo. Y bueno, las deformaciones pueden constar más o menos hasta 4 componentes, ¿ya? Dilatación, distorsión, traslación y rotación, ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir que el strain, ¿cierto?, es la cantidad de deformación que un cuerpo ha experimentado cuando uno lo compara con su estado inicial, ¿ya? Nosotros si tenemos por ejemplo, un cubo, y el cubo lo apretamos, ya sea un cubo de algún material que se pueda comprimir, y el cubo lo apretamos, este va a cambiar su forma. Entonces, la diferencia entre el estado final y el estado inicial que tenga el cubo, vamos a decir que es el strain, ¿ya? Las vamos a separar en dos grupos grandes, ¿cierto? De formación de cuerpo rígido, que ustedes probablemente ya han visto en algún otro curso, en los cuales están traslación y rotación.
y la deformación interna, que es dilatación y distorsión. ¿Ya? Nosotros en general vamos a estar más enfocados en este lado, ¿ya? Digamos, en la ciencia geológica, pero también vamos a encontrar también rotación y traslación, ya como que hay uno, después se empiezan a mezclar estos tipos de deformaciones, ¿ya? Pero más o menos para ir separando y uno entiende qué componentes hay, ¿ya? Entonces, para clasificar un poco la deformación o strain, vamos a poder separarlas de acuerdo al resultado físico que tenga el objeto o material, ¿cierto? Y dentro de esto vamos a encontrar tipo de deformación frágil, que nosotros ya hemos visto, ¿cierto? Un poco la clase pasada, con respecto a las fallas, por ejemplo, ¿cierto? Y también deformación dúctil, que la asociamos en la clase pasada a lo que es plegamiento, ¿cierto? Formación de estructuras plegadas, ¿ya? En la deformación frágil vamos a decir que en general es discontinua, ¿ya? Porque hay una pérdida de cohesión, ¿cierto? En los materiales. Y dúctil vamos a decir que es continua porque no hay pérdida de cohesión, simplemente hay una deformación que se va a ir acomodando sin pérdida de la continuidad, ¿ya? También podemos la deformación dúctil separarla, ¿cierto? O clasificarla de alguna forma en elástica o permanente, ¿ya? Elástica vamos a decir que se va a recuperar parte de la deformación, y permanente cuando no se va a recuperar, ¿ya? Y también vamos a encontrar que se puede separar en homogénea o heterogénea, ¿ya? Y para esto tenemos esta foto de acá, esta figura, en donde la deformación homogénea no hay una distorsión de las líneas, ¿ya? En cambio, la deformación inhomogénea hay una deformación de estas líneas. Acá, estas líneas, digamos, que forman este cubo, la red entera, en la deformación homogénea, estas líneas que forman nuestro cubo siguen paralelas. Si se fijan, el cubo se deformó, ¿cierto? Se angostó en esta dirección, ¿cierto? Y se estiró en la dirección, digamos, vertical, pero la relación geométrica entre estas líneas se mantuvo igual, son paralelas, ¿ya? En cambio, la deformación en homogénea, que es la más común, estas relaciones cambian. Y bueno, como dijimos, están las deformaciones de cuerpo rígido, traslación y rotación. Eso es simplemente cierto cuando un objeto se mueve, y la rotación cuando ya el cuerpo completo va a rotar. ¿Cómo vamos digamos, a medir el strain? En general, vamos a ver cambios en la longitud de líneas, ¿cierto? Tal como lo vimos acá. Uno toma ciertos parámetros de nuestro objeto y los vamos a medir, y vamos a ver cuánto cambian respecto a su estado inicial, ¿ya? También podemos medir cambios en ángulos, ¿cierto? Y cambios en volumen. Por ejemplo, acá tenemos cierto este círculo, el cubo, digamos, de alrededor es referencial. Acá aparecen sigma 1 y sigma 3. Estos representan los esfuerzos. ¿Ya? Ahora, como ustedes creo que no deben tener muy claro el concepto de esfuerzo, vamos a decir que simplemente son las fuerzas que están actuando en los costados de estos cubos, o de este cuadrado en realidad, ¿ya? Y esta fuerza va a generar una presión, porque es una fuerza sobre un área, y eso es una presión, y le vamos a llamar esfuerzo, ¿ya? Es una fuerza distribuida en un área, ¿ya? Y bueno, en este lado también tenemos otro esfuerzo. Y estos esfuerzos van a generar una contracción, ¿cierto?, de este círculo, y también obviamente del cuadrado, en la dirección Z. Si ustedes se fijan, acá dice Z, esta va a ser la dirección Z. Y en la dirección X va a generar una elongación, ¿ya? Si uno sigue aplicando, ¿cierto?, estos esfuerzos, vamos a ver cambios progresivos en la deformación de este cuerpo,
¿ya? Aquí vamos a decir que la deformación no es, es no rotacional o coaxial, ¿ya? Y tiene un nombre, digamos, especial y se le llama cisalle puro, que es bastante usual leerlo en ciertos trabajos. Y lo que quiere decir esto es que estos ejes, que son los ejes de, digamos, de deformación máxima y mínima, en este caso, ¿ya? Acá el Z va a ser el eje de deformación mínima y el X va a ser el eje de deformación máxima. Y estos ejes, cuando tenemos cisalle puro o deformación no rotacional, en este caso, no van a rotar, ¿ya? Por eso se llama no rotacional. Estos ejes no rotan, se mantienen en, en la misma, digamos, angularidad. En cambio, cuando tenemos esfuerzos de cisalle, en este caso, ustedes ven acá una letra T que es tau, y esto significa que hay un esfuerzo de cisalle en la dirección hacia la derecha, ¿cierto? Y abajo, por el otro lado, paralela, ¿cierto?, a esta superficie, vamos a tener un cisalle hacia el otro lado, ya opuesto. Esta diferencia, digamos, en las direcciones, en los sentidos, perdón, del esfuerzo, nos va a generar un cisalle, y este cisalle va a deformar este cuadrado y a la vez, ¿cierto?, el círculo, y estos ejes, que son los que dijimos, ¿cierto?, que son los ejes de deformación, van a rotar, ¿ya? Originalmente, es cierto, tenemos acá los ejes perpendiculares, y acá la angularidad de estos ejes ya va a cambiar, y rotan, ¿cierto? Entonces, acá la deformación es rotacional, y tiene el nombre de cisalle simple, ¿ya? Porque en esta dirección hay cisalle. Cisalle significa que el esfuerzo es paralelo a la superficie, ¿ya? Si se fijan acá arriba en el cisalle puro, el esfuerzo es netamente perpendicular a la superficie, ¿ya? Estos son tipos especiales de cisalle que van a ver en algunas publicaciones. Ahora, como les dije, podemos medir el strain, ¿cierto?, la deformación, como cambios en longitud de línea. Entonces podríamos tener o bien em, una extensión, ¿cierto?, o una contracción. Ya nosotros vamos a definir este índice como la extensión o elongación, y vamos a decir que es la diferencia, ¿cierto?, en la longitud final menos la inicial con respecto a la inicial. Ya esto es como cuando ustedes hacían velocidad final menos velocidad inicial, partido velocidad inicial, algo así. Simplemente aquí va a ser longitud final menos longitud inicial dividido por la longitud inicial, ¿ya? Esto nos va a dar una medida de, o bien, si este cuerpo se está alargando, ¿cierto? Y vamos a obtener un E positivo, ¿cierto? O si se está cortando, donde vamos a obtener una extensión negativa, ¿ya? Esto simplemente va a depender de la relación de esta cifra de acá, ¿ya? Si el largo final es más grande, obviamente se va a alargar y va a ser positivo. Si es más corto, se está acortando, ¿ya? Y también podríamos definir otro índice que le vamos a llamar estiramiento o stretch, ¿ya? Y este simplemente va a ser la relación entre la longitud final y la inicial, ¿ya? Entonces vamos a definir el stretch como el largo final dividido largo inicial. A su vez, estos dos índices, ¿cierto?, el E sub n y el S sub n, se relacionan entre sí. Una relación matemática súper simple, en donde el stretch va a ser la extensión más 1, ¿ya? Acá hay un ejemplo de cómo podríamos calcular el strain. Nosotros acá tenemos una barra, ¿cierto?, o una línea en una banda elástica que inicialmente mide 5 centímetros. L0, ¿cierto? 5 centímetros. Y si nosotros estiramos, ¿cierto?, aplicamos una extensión a esta cinta o a esta banda, va a crecer el largo hasta 8 centímetros, ¿ya? Entonces nosotros podríamos calcular cuánto fue la extensión, ¿cierto? Largo final
menos el largo inicial dividido el largo inicial, y nos da un 0,6 de extensión, ¿cierto? Como es positivo, nuestra línea se extendió, ¿ya? Esto en realidad, o sea, al final es un porcentaje, un 60%. Ahora, un ejemplo más aplicado a geología lo podríamos ver acá, en este perfil, ¿cierto? En donde nosotros lo que vemos en terreno, digamos, después de cierto hacer mediciones y hacer un modelado de esto y ver cómo están las unidades en nuestra área de estudio, llegamos a este perfil geológico y nosotros queremos saber, bueno, cuánto se ha extendido, cuánto se ha cortado, etcétera, etcétera. ¿Ya? En este caso, las estructuras que tenemos acá, la mayoría son estructuras normales, fallas normales, ya eso uno lo puede deducir en terreno, también por diversos indicadores que nos van a decir, bueno, qué tipo de estructuras tenemos. Ya incluso aquí las relaciones en el perfil nos van a decir un poco, bueno, cómo están las capas, ¿ya? Y, por ejemplo, acá, este bloque de acá, si se fijan, la capa guía blanca está más abajo respecto a este lado, al lado derecho de esta estructura. Entonces nosotros podríamos inferir que se trata de una falla normal, ¿ya? Lo mismo con las otras estructuras. Entonces nosotros podríamos reconstruir el estado inicial de esta sección geológica, ¿cierto? Desplazando cada uno de estos bloques a su posición original. De tal forma que nos va a quedar algo muy similar a lo que está acá arriba, o algo similar a esto. Y entonces nosotros con este perfil ya restaurado, ¿cierto? Podríamos calcular la extensión, ¿cierto? En donde este corresponde al estado inicial y el estado final o estado actual corresponde al perfil de abajo, ¿cierto? La distancia, la diferencia de distancia dividido por la inicial nos va a dar el porcentaje de extensión, ¿ya? Si alguien tiene dudas y me van comentando. Otra medida de strain, ¿cierto? Dijimos que podía ser cambios en la angularidad, ¿ya? Muchas veces nosotros vamos a obtener objetos que han sido deformados y han cambiado sus variaciones, sus relaciones angulares, ¿ya? Si nosotros conocemos el objeto como era inicialmente, nosotros midiendo el estado actual podríamos saber cuánto se deformó, ¿ya? Por ejemplo, algunos fósiles se podrían deformar y como nosotros podemos, eh, digamos, saber cuál era la forma original del fósil, sus relaciones angulares, podríamos ver cuánto ha cambiado, ¿ya? Entonces, para esto vamos a definir dos indicadores. Uno es el ángulo de cisalle, que esta letra no sé, no recuerdo el nombre, y que va a ser la variación del ángulo de dos líneas que inicialmente eran perpendiculares entre sí, ¿ya? Nosotros vamos entonces a buscar en dos líneas, ¿cierto?, que hayan sido originalmente perpendiculares, y luego vemos cómo estas líneas fueron deformadas. Si se fijan, en este ejemplo de acá abajo, tenemos este cubo o este cuadrado, en donde podríamos definir una línea vertical y una línea horizontal mutuamente perpendiculares, ¿cierto? Y que luego de aplicarle, ¿cierto?, una deformación, un esfuerzo, el estado deformado que va a estar acá, vamos a poder decir que tuvo una deformación angular, ¿cierto? Y como nosotros conocíamos, o en realidad conocemos, que originalmente esta línea que ahora está en diagonal estaba acá, podríamos medir este ángulo y a este ángulo le vamos a llamar ángulo de cisalle. Ya en este caso de acá, el ángulo de cisalle es 32 grados, ¿cierto? Y también nos dice que el strain de cisalle es 0,63, ¿ya? Y el strain de cisalle es simplemente la tangente del ángulo de cisalle, ¿ya? Para trabajar con números
uniforme se puede usar este indicador, ¿ya? Lo mismo podría pasar para este caso, donde esto podría corresponder a un fósil, ¿cierto? Y las líneas que podríamos definir mutuamente perpendiculares serían esta línea L0, ¿cierto? Y una línea perpendicular en esta dirección, o un eje de simetría, ¿ya? Entonces nosotros viendo este eje de simetría en el estado final, que estaría en esta dirección, vamos a poder también definir el ángulo de 16, ¿ya? Aquí esto nos ayuda porque aquí ya estamos trabajando con objetos en 2 dimensiones. Uno también podría quizás calcular la variación entre estas líneas, ¿cierto? Pero como este objeto es de 2 dimensiones, no es tan útil calcular una medida de una dimensión. ¿Cómo se representa el strain? Esto en general lo vamos a ver de esta forma, o muchas veces como una elipse, o en 3 dimensiones un elipsoide, ¿cierto? Y que le vamos a llamar elipsoide de deformación o de strain, ¿ya? Esto lo vamos a relacionar con lo que vamos a ver en la próxima clase, así que no me voy a detener tanto acá para que cuando veamos esfuerzo lo podamos ya comprender bien, ¿ya? Entonces, el elipsoide de strain va a ser la forma que adquiere una esfera de radio unitario al ser sometida, ¿cierto?, a una deformación interna homogénea. Eso quiere decir a una dilatación o a una distorsión, ¿ya? Esto va a estar íntimamente relacionado con los esfuerzos, ¿ya? Y si se fijan acá, en 2 dimensiones, aparecen unas letras S, ¿cierto? Y que es lo que yo les comenté adelante, ¿cierto? Y que eran los ejes de, digamos, de stretch mínimo, y el S1 que va a corresponder al eje de stretch máximo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Adelantando un poco la siguiente clase, quiere decir que nosotros acortamos, ¿cierto?, en esta dirección, aplicando un esfuerzo máximo acá, en esta dirección, ¿cierto?, hacia abajo, y por este otro lado, hacia arriba, ¿ya? Entonces estamos, entre comillas, aplastando, ¿cierto?, esta, este, esta elipse, y en el otro eje, ¿cierto?, en el eje S1, esto se va a estar estirando. Entonces el esfuerzo en esa dirección va a ser menor. Ya también debería ser compresivo, simplemente que el esfuerzo en esta dirección va a ser mayor y le va a ganar. ¿Ya? Y bueno, en 3D es lo mismo, simplemente se le agrega otro eje. Acá hay un ejemplo de cómo podríamos calcular, ¿cierto?, la deformación de un círculo unitario, tal como lo vimos, como se lo mostré en la figura anterior, ¿cierto? También podríamos calcular estos índices, ¿ya? Va a variar un poco dependiendo de qué línea yo estoy usando. Va el radio vector que uno elija, ¿cierto? Ahora, también nosotros podríamos localizar nuestro strain, ¿cierto?, en campos, ¿ya? Esto eh, es muy simple. Acá nosotros tenemos un círculo, ¿cierto?, en donde para ciertos valores, ¿cierto?, de nuestro stretch, ¿cierto? El de nuestro S, porque acá es 1 más el epsilon, ¿cierto? Que es la elongación. Y en este valor donde es 1, ¿cierto? Vamos a tener nuestra esfera uniforme. Ahora, si nosotros nos movemos hacia esta zona, por ejemplo, donde ambos valores son positivos, ¿cierto? Eh, Nuestra esfera va a crecer más en un eje que en el otro. No sé si eso lo puedo dibujar acá de alguna forma. Pero
como vamos a tener, ¿cierto?, en este eje, valores mayores a este eje de acá, nuestra elipse va a ser de esta forma, ¿ya? Ahora, si nosotros estamos en este lado, donde es cierto el epsilon 1 y el epsilon 2, el epsilon 1, ¿cierto?, sea positivo y el epsilon 2 sea negativo, eso quiere decir que en un eje estamos alargando, ¿cierto? Y en el otro eje estamos acortando, ¿ya? Acá yo me equivoqué. Los dos son positivos en realidad, así que estamos haciendo crecer la elipse. Voy a borrarlo, lo voy a poner de nuevo. Aquí vamos a tener formas de este estilo, ¿ya? Donde nuestra elipse va a crecer. Puede que crezca de forma uniforme en ambos ejes o puede que sea uno más grande que el otro, ¿ya? Pero en este campo, aquí uno es positivo y el otro es negativo. Eso quiere decir que vamos a tener esta situación, ¿ya? Porque un eje se está acortando, ¿cierto? Y el otro eje alargando. Y en esta parte donde, en el campo 3, donde los ambos índices son negativos, vamos a estar comprimiendo en ambos ejes nuestro círculo, ¿ya? Ahora sí. Una de las formas que se usa para obtener el elipsoide strain, ¿ya? Y saber cuáles son los ejes, ¿cierto?, de mayor alargamiento y el de mayor acortamiento, ¿cierto? O de mínimo alargamiento, es el método de Willman. Y este método es bien sencillo y se usa cuando uno tiene objetos que inicialmente se les conoce la forma y donde estos objetos fueron deformados, ¿ya? Y entonces nosotros los vamos a usar para reconstruir nuestra elipse de deformación, ¿ya? Nos va a ayudar a cuantificar, bueno, cuánto ha sido la deformación que han experimentado estos objetos, ¿ya? Aquí lo que pide el método es que sean objetos que tengan líneas de simetría perpendiculares, ¿ya? Esto es bien importante para que funcione el método. Y bueno, también lo que tenemos que hacer es dibujar una línea de referencia como un punto A y B, con 2 puntos, ¿cierto? Y la línea de referencia uno la puede poner donde quiera, ¿ya? Originalmente, para el ejemplo, bueno, está todos los puntos puestos, pero lo que uno tiene de información es esto de arriba. Ya, ahora puedo anotar, así que puedo... Lo que nosotros tenemos es esto, que son fósiles, ¿cierto? De bivalvos, en donde digamos que estos fósiles originalmente eran algo así, ¿cierto? Con un eje de simetría acá y otro eje acá, y al aplicarles deformación, estos fósiles fueron deformados y sus relaciones angulares cambiaron. ¿Ya? Puede que el eje de simetría ahora esté ahí. Tal como les expliqué con el ejemplo del strain angular. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, esto es un método gráfico, vamos a usar, ¿cierto?, la relación angular que tengan estos fósiles, porque no va a ser igual en todos los fósiles, porque va a depender de cómo estén ubicados, ¿cierto?, en el cuerpo deformado. ¿Ya? No sé si, porque, o sea, tenemos que todos los fósiles originalmente tenían su relación angular a 90 grados, ¿cierto? De su eje estaban sin deformación, pero
dependiendo de cómo estén ubicados en la roca, al deformarse, la relación angular va a cambiar. No va a ser igual para todos los fósiles. Por eso podemos usar este método. ¿Ya? Si todos los fósiles están en la misma dirección, digamos, uno al lado del otro, probablemente se van a deformar igual y no vamos a poder aplicar este método. Pero como ven acá en la figura, los fósiles están orientados de diferente manera, ¿ya? Del 1 al 8, o 7 me parece. Entonces, lo que pide el método es que hagamos, ¿cierto?, una línea de referencia, AB, en este lado, y luego es que dibujemos las dos líneas de simetría del objeto, en este caso de estos fósiles. No sé si pueden ver con claridad, pero en línea discontinua están las líneas perpendiculares, ¿ya? Que originalmente eran perpendiculares, ¿ya? En este caso, si se fijan, las líneas están oblicuas entre sí, ya no son mutuamente perpendiculares. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar estas líneas, ambas líneas, 2 por cada fósil, y las trasladamos paralelamente a ambos puntos, A y B. Entonces, por ejemplo, voy a tomar los de este fósil, ¿ya? Y si se fijan, una línea paralela podría ser en esa dirección, ¿cierto? Como la línea azul, y trasladándola hasta el punto B, voy a obtener una línea en ese sentido, en esa dirección. Ahora, la otra línea es en esta dirección. Entonces, hago exactamente lo mismo. ¿Ya? Uno esto la tiene que prolongar más, pero para el ejemplo lo voy a hacer así. Ahora, yo tengo que hacer exactamente lo mismo en este otro punto, en el punto A. Entonces, voy a tomar de nuevo, ¿cierto?, esta línea y las voy a proyectar. Ahora voy a hacerla más larga esta para que quede más claro. Si se fijan, ambos sets de líneas se intersectaron en dos puntos. Acá y acá. ¿Ya? Y esto va a pasar de la misma forma para todos los fósiles que yo tenga. Entonces voy a tener intersección acá, intersección acá, intersección acá, intersección acá. Y bueno, dependiendo de la cantidad de fósiles que uno tenga, va a tener más puntos, ¿cierto? Pero en este ejemplo se muestran algunos. Y luego lo que uno hace es simplemente unir todos los puntos que hayan. Entonces los vamos a unir. Bueno, me salté el punto A. Pero uniéndolos vamos a llegar a esta figura que está acá abajo. Y vamos a tener nuestra elipse de strain. Y luego uno podría, ¿cierto?, tirar los ejes. Va a quedar muy chueco ahí. Los ejes del elipse de strain. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar creo que tengo otra diapositiva acá, que explica exactamente el mismo, un poco más bonito, con figuras con colores, en donde todos estos fósiles, ¿cierto?, están deformados y todos están dispuestos en diferente orientación, ¿cierto? Y lo que hace es buscar, ¿cierto?, los ejes de simetría, que en este caso no están en 90 porque el fósil está deformado. Y luego hace exactamente lo mismo. Traza la línea AB
¿cierto? Y traslada estos puntos, estas intersecciones, todas estas dos líneas, a las esquinas entre A y B. Luego, ¿cierto? Al proyectarlos, todos se van a unir en una elipse. ¿Les quedó más o menos claro el método? Yo creo que no es tan complicado. Es bien gráfico. Bueno, la actividad va a tener un ejercicio de esto, no muy complicado. Pero bueno, lo pueden revisar el video también, si es que les queda alguna duda. Ahora, para avanzar, vamos a ver indicadores cinemáticos. Creo que nos queda muy poco tiempo, pero yo creo que me voy a pasar unos 10 minutitos, así que me disculpan los que se tengan que ir. Usualmente de 1 hora, pero empezamos un poco tarde. Entonces, para ir más rápido, los indicadores cinemáticos, ¿cierto? Son rasgos de origen tectónico gravitacional que permiten determinar la dirección o el sentido de desplazamiento de los bloques en zonas de cizalle y falla, ¿ya? Estos indicadores muchas veces, o bueno, tenemos en realidad desde escala microscópica hasta megascópica, ya eso quiere decir escala regional. Y también hay, bueno, hay indicadores en fallas, ¿cierto? Que son visibles sobre el plano de falla mismo, ¿ya? En la clase pasada vimos fallas y, bueno, ahora vamos a ver un poco qué es lo que encontramos en los planos de falla, ¿ya? O en las zonas de falla. Uno de los indicadores más comunes, ya, igual para comentarle un poco, estos indicadores nos sirven muchas veces para determinar la cinemática de la falla, para decir, esta falla es normal, esta falla es inversa, esta falla es de rumbo, ¿cierto? Nos sirven para determinar los sentidos, las temporalidades de las deformaciones, para conocer los últimos eventos que han ocurrido, cómo ha sido cómo ha sido, digamos, la deformación más reciente, entre otras cosas, ¿ya? Uno de los más comunes que se ven en fallas son las estrías de falla, ¿ya? Es el nombre en inglés, si no me equivoco, es Lichenside, que probablemente lo van a ver en algún libro de esa forma. Y vamos a decir que son líneas, ¿cierto? En el plano de falla que se forma, ¿cierto? Por la actividad. Y estas nos van a indicar un poco el sentido del movimiento, ¿ya? Como dice ahí, indican sentido, pero, o sea, indican dirección, ¿cierto? Pero no sentido. Si ustedes se fijan, hay lineamientos en este sentido. Eso quiere decir que el desplazamiento de los bloques ocurrió paralelo a esa alineación, a ese lineamiento, ¿ya? Pero en realidad no podemos saber para qué lado se movió cada bloque. No tenemos un indicador de sentido, pero nos dicen qué dirección, ¿ya? En general se encuentran como superficies pulidas, ¿cierto? Que son suaves al tacto de la mano, ¿ya? Y vamos a seguir. Ups, voy a borrar esto. Otro indicador bien común son los pliegues de arrastre. Si no me equivoco, algo vimos de esto la semana pasada. Y que son curvaturas, ¿cierto? Resultantes debido al desplazamiento de una falla, ¿ya? En este caso nos indican dirección y sentido, porque se forman curvaturas que van en la dirección de la falla. Si no me equivoco, esto lo vimos en la clase pasada. Entonces estos pliegues nos van a ayudar a dar una dirección, ¿cierto?, a nuestra falla. ¿Ya? En este caso, para hacer la flecha, este bloque de este lado se movería hacia acá
y este bloque se movería hacia abajo. ¿Ya? El arrastre siempre trata de paralelizar las curvas, o sea, digamos los estratos, y en este caso este dique, en el sentido del movimiento. ¿Ya? Ah, bueno, acá lo pueden ver también. Otro indicador muy común son los lineamientos, ¿cierto?, en fibras de minerales. Estos minerales usualmente se forman o cristalizan, ¿cierto?, a medida que la falla se va desplazando, ¿ya? Y luego cuando tenemos una cara expuesta de la falla, vamos a encontrar estos minerales en el plano de falla, ¿ya? Como pueden ver en la figura de este lado derecho, tenemos una fractura inicial, ¿cierto?, sin movimiento o muy poco, y luego cuando tenemos deslizamiento, esta fractura se empieza a abrir y empiezan a quedar estos espacios, ¿cierto?, en donde está cristalizando un mineral. Ya, estos minerales pueden ser epidotas, pueden ser micas, hay variedad de minerales que pueden crecer en esta falla, ¿ya? Estos minerales, cuando la falla queda expuesta, ¿cierto?, como ven acá, van a generar una superficie rugosa, ¿ya? Como en forma escalonada, si se fijan en la figura de acá abajo. Y estas nos van a ayudar a determinar el sentido y la dirección, ¿ya? La dirección del deslizamiento la va a dar cierto lineamiento que van a formar estos minerales, ¿ya? En este caso va a ser en esta dirección. Y el sentido lo va a dar la rugosidad de este plano de falla, ¿ya? Como estos minerales quedan expuestos, forman pequeños escalones acá. Si ustedes se fijan, hay escalones, o en inglés se le llaman steps, que forman la fibra de minerales. Entonces, bajando en los escalones, digamos, va a ser la dirección de deslizamiento del bloque que falta. Es decir, que como nosotros en estos escalones estamos bajando acá, nuestro bloque que falta se va a mover hacia la derecha. ¿Ya? No sé si les queda más o menos claro eso. Usualmente uno hace lo que está acá abajo, uno toma el dato de rumbo de nuestro plano de falla, ¿cierto? Y luego le toma el cabeceo o el rake a la alineación, ¿ya? Nosotros vimos esto en la clase de redes, cómo se medían las alineaciones, ¿cierto? Y acá nos dice, ¿cierto?, que el plano tiene un rumbo de 30 y un manteo de 60 al sur. O sea, perdón, el plano es 30 y 78 al oeste, ¿ya? Y la alineación, ¿cierto?, dentro del plano de falla, tiene un pitch, ¿cierto?, o rake de 60 al sur. O sea, desde el sur mido 60 hacia abajo. ¿Ya? Esto después uno lo borra para no dejar la marca ahí en la roca. Ahora, en zonas de, digamos, de deformación dúctiles, nosotros ya vimos un poco una idea de en qué situaciones o a qué profundidades más o menos tenemos deformación dúctil, ¿cierto? Vamos a encontrar fábricas comunes y una de esas es la foliación, ¿cierto? Y la otra es la alineación. Ya la foliación, vamos a decir que es una estructura planar en dos dimensiones, ¿cierto?, distribuida homogéneamente en un cuerpo rocoso, ¿ya? En rocas metamórficas usualmente se forma por compresión, ¿ya? Si se fijan en esta figura tenemos el bloque, ¿cierto?, de roca original con clastos, ¿cierto?, que podría ser cualquier tipo de roca, y al someterlo a un esfuerzo
digamos, ¿cierto? Lo estamos apretando en esta dirección, ¿cierto? Vamos a tener una compresión en esta dirección. Los clastos de la roca se van a ir alineando, ¿cierto? Se van a ir apretando, aplanando, y van a formar una superficie plana, la cual a lo largo de la cual se van a estar distribuyendo los cristales, ¿ya? O digamos los fragmentos de la roca, en este sentido, ¿ya? Es bien común encontrar rocas foliadas en Cordillera de la Costa, eh, acá en Chile al menos, y en el sur también, cerca en Patagonia. Y bueno, si nosotros estamos estirando esta roca, este bloque de acá, ¿cierto? Si lo estiramos en vez de comprimirlo, ¿cierto? Vamos a generar una alineación de estos minerales. De estos minerales pueden ser o clastos, ¿cierto? De roca. Y vamos a alinearlos, como dice el nombre, una alineación, ¿cierto? En esta dirección, en la dirección digamos, de estiramiento, ¿ya? Y como dice acá, a lo largo de este plano se ve idéntico a como es la forma original, ¿ya? En este caso de acá, nosotros miramos este lado y no es igual a la cara original como esta, ¿ya? Y eso es porque no hay deformación en esta dirección, ¿ya? Ahora, sigamos. Bueno, siguiendo acá, lo mismo, dos más ejemplos más reales de foliación. Ya acá tenemos minerales de turmalina dentro de esta roca, los cuales, ¿cierto? Debido a una compresión, fueron alineados en forma planar, ¿ya? Formando una foliación, ya que es el arreglo, ¿cierto? Planar de los minerales, ¿ya? Y bueno, acá hay un ejemplo de alineación, ¿ya? Si se fijan, en esta cara la roca es como si fuera una cara intacta, si no fuera, como si no fuera, hubiese sido deformada. Pero nosotros nos damos cuenta que en realidad en esta cara los minerales están alargados, ¿ya? Como muestra este ejemplo de acá, ¿ya? Ahora, pasando de nuevo a fallas, encontramos los criterios de Ridel y Petit, y esto es muy usual encontrarlo en zonas de falla, ¿ya? Y son fracturas secundarias, fallas secundarias, que se forman durante el fallamiento, ¿ya? Aquí nosotros en general hemos hablado de que tenemos un plano de falla, pero esto en general no es así. Muchas veces encontramos fracturas secundarias, fallas que son aledañas a nuestra falla principal, ¿ya? La cual en este caso es esta M, que sería la main, la falla principal, y asociada a esta falla, que en este caso una falla dextral, ¿cierto? De rumbo, podemos encontrar múltiples fallas cercanas a esta, ¿ya? Con una orientación, digamos, que está más o menos definida, ¿ya? Acá vamos a poder, en este caso, las fallas le vamos a llamar, a un grupo le vamos a llamar fallas R, las cuales van a ser sintéticas. ¿Esto qué quiere decir? Que la cinemática que tienen estas fallas va a ser igual a la cinemática de la falla principal. En este caso, si tenemos esta falla de rumbo, ¿cierto? Dextral, estas fallas R van a ser también dextrales, ¿ya? Ahora, estas fallas R' son antitéticas, ¿cierto? Eso quiere decir que su sentido de desplazamiento es opuesto, ¿ya? Esto lo van a escuchar muchos, sintético, antitético. Sintético es la misma dirección, el mismo sentido, y antitético es sentido opuesto, ¿ya? También hay que destacar que las fallas R se forman a un ángulo no superior a 20 grados, más o menos,
respecto a la zona de falla principal, o a la falla principal. Mientras que las R' son a un ángulo mucho más grande, ¿ya? También tenemos otras fallas secundarias, las P y las T, ¿ya? Que no son muchas veces tan importantes, ¿ya? Ya. Bueno, acá hay más ejemplos de los criterios de Ridel, son ejemplos ya de terreno, ¿cierto? Y acá ve la interpretación, ¿ya? Ahora, otro ejemplo usual son los que se les llama en español vulgarmente como libros rotados, o informalmente en realidad. Y esto se da cuando tenemos, ¿cierto?, un bloque que es más rígido dentro de una zona de, digamos, de un bloque o de una masa rocosa más dúctil, por decirlo de alguna forma, y este bloque de adentro se va a comportar de manera frágil, ¿ya? Acá, bueno, acá vamos a decir que son porfidoclastos, ¿cierto? Que son granos relictos de la roca. Eso quiere decir que son, nosotros tenemos una roca y la estamos deformando, y estos granos que están adentro se van a deformar, ¿ya? Si este grano o este pedazo este fragmento de roca se deforma y se rompe, le vamos a llamar porfidoclasto, ¿ya? Y bueno, como dice acá, los porfidoclastos que no se deforman plásticamente, ¿cierto? Digamos que pierden cohesión, van a desarrollar microfallas, ¿ya? Y el sentido que tienen estas microfallas es opuesto al del cisalle em, global, ¿ya? Entonces nosotros miramos este bloque de acá y vemos que se desplazó en este sentido, como si fueran pequeñas fallas normales, ¿ya? Con este sentido cinemático. Entonces el sentido general de la cinemática de esto es contrario, es decir, dextral, ¿ya? En este caso. Y acá, bueno, es un ejemplo ya con un afloramiento. Estructura SC es otro tipo de estructura bien común y que corresponden a dos sets de planos, ¿cierto? ¿Ya? Que están separados en general por milímetros, como ven en esta figura de acá, o hasta centimétricos, ¿ya? Y bueno, acá nosotros vamos a encontrar, vamos a distinguir dos familias, una que son las bandas de cisalle C mayúscula, ¿cierto? Y una formación o una foliación oblicua que le vamos a llamar S. S es por esquistosidad, ¿ya? Que vamos a decir que una estructura en general anterior. Y la banda de cisalle C, por cisalle, ¿cierto? Que es la que va a alinearse con el sentido, digamos, con la dirección de cisalle global, ¿ya? En este caso, de estas figuras de acá, como dice acá, la estructura C marca la dirección. Nosotros vemos que las bandas C, ¿cierto?, están dividiendo todo este paquete de roca en esta dirección, ¿ya? En esta dirección. Y mientras que las bandas S, que son estas bandas un poco plegadas, están entre las bandas C, nos van a decir, ¿cierto?, el sentido. Y el sentido lo van a indicar, ¿cierto?, esta curvatura. Como la banda se curva en este sentido, nuestro cisalle va a ser en este sentido. ¿Ya? Digamos que donde se intersectan, ¿cierto?, la S con la C, en esta parte, nos va a decir hacia dónde está el sentido. Hacia dónde apunta la intersección, apunta el cisalle, ¿ya? Como ven acá, los dos lápices indican la dirección de cisalle, en este caso es para allá, y en este caso, este lado es para acá, ¿ya? Y si se fijan acá, estos geólogos marcaron acá, me parece, que marcaron esta línea, o podría ser el mineral, pero acá se ve rojo, parece marcado con lápiz.
en este sentido, las bandas S. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo de las bandas S y C. ¿Ya? Los dejo para que lo revisen. También encontramos muchas veces peces de mica, ¿ya? Que son pórfidoblastos. Acá hago la diferencia de los pórfidoblastos con los porfidoclastos. Yo creo que lo vieron esto en algún curso o lo van a ver. Y los porfidoblastos son granos que se forman durante el proceso de metamorfismo o de formación de la roca. ¿Ya? Bueno, estos peces de mica, ¿cierto?, tienden a orientarse según la dirección de movimiento. Y es exactamente el mismo principio que las bandas SC. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?, el pez va a formar, ¿cierto?, una cuña en este sentido. Y esta cuña nos va a indicar el cisalle. ¿Ya? ¿Ya? Acá, bueno, ven más ejemplos y ustedes pueden ahí deducir cómo es el cisalle. Y, bueno, otras importantes son las colas. Las colas de recristalización de minerales, ¿ya? Hay 4 tipos. En general, en realidad hay 2, pero el cisalle va en 2 direcciones, entonces vamos a tener 4. O, sí, me parece que era por eso. Y, bueno, esto nos indica en el movimiento de la falla, ¿ya? Voy a borrar esto anterior. Acá, como ven, tenemos esta cola delta, ¿cierto? En donde se forman estas líneas de minerales alrededor de este porfidoblasto, ¿cierto? Que estos van rotando. Y la rotación de estos granos va a generar, pueden verlo acá en la foto, ¿cierto? La rotación de estos granos y digamos, la recristalización va a ir dejando estas colas a medida que va rotando. ¿Ya? Estas colas nos indican el sentido del cisalle. ¿Ya? En este caso, aquí tenemos un cisalle en esta dirección. Voy a dibujarlo acá. ¿Ya? Y bueno, la dirección de cisalle siempre va hacia la cola, digamos como en sentido cóncavo, al lado convexo en realidad. ¿Ya? Esto es para las colas delta. Ahora, para las colas sigma, que tienen forma, ¿cierto?, de sigma, el cisalle va a ir en la dirección del lado plano que tenga la cola. ¿Ya? Ustedes ven que acá la cola que va a ser esta parte, le vamos a llamar la cola, tiene una parte plana y una parte curva cóncava, y el cisalle en este caso va a ir en la dirección de la parte plana, hacia la derecha, como le indican estas flechas de acá. ¿Ya? Bueno, acá es el ejemplo de lo mismo, del de acá arriba. Y este caso de acá es similar a este de acá, pero este cuando las colas en realidad son un poco ya, ¿cómo lo puedo decir? Como intermedias entre esta que es muy asimétrica y esta que casi es simétrica. Acá en estos casos es un poco más complicado de diferenciar y a veces hay que considerar más de un criterio para deducir cuál es el sentido del cisalle, ¿ya? A veces no es muy claro. Acá en estos casos es claro porque el plano está justo alineado ya con nuestro porfidoblasto. Pero acá, si se fijan, este plano en realidad no está orientado plano. Entonces acá puede ser que haya cambiado la dirección de cisalle, ¿ya? Puede que haya habido una dirección anterior en este sentido y luego se esté reorientando en la dirección dextral, hacia la derecha, ¿ya? Y, uy, ya se me está pasando mucho la hora.
voy a ir por lo último, sombra de presión, ya que es la estructura de recristalización de un mineral que es distinto al que rodea el porfidoblasto o porfidoblasto. En este caso, cierto, tenemos este porfidoblasto que podría ser un granate, por ejemplo, y acá tenemos alrededor otro mineral. Y estos se orientan, cierto, en la misma, se orientan siguiendo la dirección del cisalle, ¿ya? Es muy similar a las colas, ¿ya? También nos van a indicar, cierto, este lado plano nos va a indicar el cisalle, la dirección del cisalle. Y bueno, como último ejemplo, las vetillas escalonadas, que es muy común, tension gauge en inglés, y son vetillas que probablemente lo van a ver en algún lugar en terreno. Y también estas vetillas son extensionales, ¿cierto? Se generan espacios debido a la deformación, ¿ya? Y comúnmente forman un ángulo de 45 grados con respecto a la dirección de cisalle. ¿Ya? Como ven en este ejemplo de acá, nuestra dirección de cisalle es dextral, y se van a generar estas grietas de tensión, ¿cierto? Oblicuas, ¿ya? Ahora, si continúa la deformación, estas vetillas o estas vetas van a formar otra generación de vetillas, y las anteriores se van a ir deformando de forma sigmoidal, ¿ya? Como ven acá, ¿ya? Y esto, cuando uno lo ve en terreno, llega a este patrón de la derecha. Entonces uno puede ya inferir, ya el patrón aquí, la dirección de cisalle es sinestral. Ya como ustedes ven en este ejemplo de acá, este caso es dextral, pero aquí nosotros estamos viendo el caso al revés. ¿Ya? Y lo último que me he olvidado es el bodinage o bodinaje, y que son estructuras formadas por esfuerzos tensionales. ¿Ya? Acá lo que pasa es que tenemos capas que son más competentes, que son más duras, y sobre estas y bajo estas podemos encontrar capas que son más dúctiles. Entonces, si nosotros estiramos esto como si fuera un chicle, lo que va a pasar es que las capas dúctiles, perdón, las capas frágiles se van a cortar en pequeños budines o en pequeños fragmentos, y que van a quedar rodeados, ¿cierto?, por la capa que es más plástica y que va a, de cierta forma, absorber esta parte que quedó un vacío. ¿Ya? Esto es bien común, y esto nos indica una dirección de mínima, digamos, de mínimo esfuerzo en esta dirección. O sea, perdón, en la dirección de los budines, alineados con los budines. Esta también a veces se ve, ya alineación de estiramiento, ya es común, pero no muy útil. Nos da la dirección del cisalle, ¿cierto? Como pueden ver, hay un fracturamiento bien importante en esta dirección, Sin embargo, no podemos determinar el sentido del cisalle. Solamente sabemos que hay dirección que hay cisalle en esta dirección, pero no sabemos el sentido. Y como resumen, les dejo acá una figura con las colas, ¿cierto? Acá abajo van a encontrar la descripción, y les voy a dejar el capítulo del libro para que ustedes lo puedan tener de ayuda. Eso, disculpen por pasarme, pero era harta materia. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Yo al menos no. Todo claro. Súper, súper. Cualquier cosa nos preguntan. Bueno, pueden obviamente ver esto infinitas veces porque está grabado, si no me equivoco. Sí, sí, está grabándose. Y la actividad se la voy a subir. No, ya se la subí. Le voy a subir el PDF de la clase ahora. Y eso, bueno, actividad va, va a quedar. Yo no sé cuándo le dijo el profe que era el control. Si el martes o el jueves, o cuándo empieza. El martes parte. Bueno, al martes. Ups. El Sí, el martes. martes parte el 4, si no me equivoco, el 4 de mayo, sí. Ya, ¿y cuánto tiempo le va a dar? Le dijo. Creo que una Dijo que semana. como una semana. Sí, Ya, dijo que una semana. ok, entonces esta actividad va a quedar para el
para el 13. Yo creo, para el jueves 13, porque la otra semana no hay nada, no tenemos auxiliar. Claro, no tenemos auxiliar. Y ustedes el control lo tienen en el 4. Sí, podemos dejarlo para el 13 o para el 15. Ahí lo voy a dejar a priori para el 13, pero dependiendo cómo vaya su avance, lo podemos mover al 15. Yo no tengo problema con moverlo. El Nico no sé qué opina, si opina que está bien para el 15. Considerando que van a tener una semana para hacer el control, entonces van a estar ustedes trabajando en eso y no... Si el control es hasta el 11, no tiene sentido que dejarle la pega para antes, al menos después del control. No, así que no se preocupen por eso. La otra semana no la tienen que entregar. Ya se corre una semana mínimo y luego seguimos normales. El 13 vamos a tener auxiliar y todo sigue. Eso. Vale, vale. Bueno,